¿Se acabó una era? El Barça femenino apuesta su futuro a una idea que pocos se atreverían a tomar. Durante años, el Barça femenino construyó su dominio alrededor de nombres que parecían imposibles de reemplazar. No solo eran futbolistas, eran símbolos de una identidad que llevó al club a conquistar Europa y a convertirse en la referencia absoluta del fútbol femenino mundial. Por eso, las salidas recientes han provocado una pregunta que ya no puede ignorarse dentro del entorno azulgrana. La marcha de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle no representa únicamente una pérdida de talento. También significa el final de una generación que definió la manera de jugar, competir y liderar dentro del vestuario. Cuando desaparecen figuras de ese tamaño, lo que entra en juego no es únicamente el rendimiento deportivo, sino la estabilidad de todo un proyecto. Sin embargo, lo más sorprendente no es que el Barça haya perdido a 3 referentes. Lo verdaderamente llamativo es la respuesta que ha decidido dar la dirección deportiva. Mientras muchos esperaban fichajes mediáticos para cubrir el vacío, el club ha optado por un camino completamente diferente: invertir en potencial antes que en certezas. Y precisamente ahí nace la gran incógnita que puede marcar la temporada 2026-27. ¿Está el Barça preparando la próxima generación de campeonas o está asumiendo un riesgo demasiado grande en el momento más delicado de su ciclo deportivo? La respuesta empieza a entenderse cuando se analiza la estrategia que Marc Vives ha puesto en marcha durante las últimas semanas. La salida de varias figuras históricas habría llevado a muchos clubes a buscar soluciones inmediatas en el mercado. Sin embargo, el Barça femenino ha tomado una dirección completamente distinta. En lugar de competir por las estrellas más cotizadas del fútbol europeo, la entidad azulgrana está construyendo una estrategia basada en la paciencia, el desarrollo y la formación de talento a largo plazo. Detrás de esta decisión existe una realidad que va mucho más allá de lo deportivo. Las limitaciones económicas obligan al club a administrar cada inversión con una precisión extrema. En este contexto, apostar millones por futbolistas ya consolidadas supondría un riesgo considerable. Por eso, la dirección deportiva ha decidido invertir en perfiles que puedan crecer dentro del ecosistema futbolístico que ha convertido al Barça en una potencia mundial. No es la primera vez que el club utiliza este modelo. Gran parte de las futbolistas que protagonizaron la etapa más exitosa de la historia azulgrana llegaron siendo jóvenes promesas o se formaron directamente dentro de la estructura del club. La diferencia es que ahora el desafío parece mucho mayor, porque las expectativas siguen siendo las mismas mientras las referencias que sostenían el proyecto ya no están presentes. Por eso, las primeras incorporaciones de este verano no deben interpretarse únicamente como fichajes. Son una declaración de principios. El mensaje es claro: el Barça no pretende reemplazar a sus leyendas con nuevas estrellas ya construidas. Quiere fabricar sus propias estrellas desde cero. Y precisamente ahí aparece el primer nombre que refleja a la perfección esta nueva filosofía. Cuando se analiza el perfil de Julia Torres, resulta evidente que el Barça no está pensando únicamente en el presente. La joven central llega con apenas 17 años, pero con una experiencia competitiva poco habitual para una futbolista de su edad. Haber debutado tan pronto en la élite y acumular minutos en una liga tan exigente como la española demuestra que no se trata de una apuesta improvisada. Lo que más seduce al cuerpo técnico no es únicamente su capacidad defensiva. En el fútbol actual del Barça, las centrales tienen una importancia estratégica enorme dentro de la construcción del juego. La salida de balón, la lectura táctica y la capacidad para asumir riesgos bajo presión son cualidades imprescindibles. Precisamente en esos aspectos es donde Julia ha llamado la atención de los responsables deportivos azulgranas. Sin embargo, sería injusto cargar sobre sus hombros la responsabilidad de sustituir a una figura como Mapi León. Nadie dentro del club espera que una futbolista de 17 años llegue para ocupar de inmediato un lugar tan simbólico. El verdadero objetivo parece ser mucho más inteligente: permitir que crezca dentro de un entorno competitivo que acelere su evolución sin obligarla a asumir un protagonismo prematuro. La llegada de Julia representa una inversión en estabilidad futura. Pero el proyecto no termina en la línea defensiva. De hecho, si algo preocupa especialmente a los responsables deportivos es garantizar que el Barça siga generando desequilibrio y capacidad ofensiva durante los próximos años. Y ahí es donde entran en escena dos futbolistas que podrían representar el futuro del ataque azulgrana.
Y ahí es donde entran en escena dos futbolistas que podrían representar el futuro del ataque azulgrana. Si Julia Torres simboliza la apuesta por el futuro de la defensa, Lippenok y Nicoline Nielsen representan algo todavía más ambicioso, la intención del Barça de asegurar el relevo generacional en las posiciones más determinantes del fútbol moderno. No se trata simplemente de incorporar talento joven. El club ha identificado perfiles capaces de encajar en una tendencia cada vez más evidente dentro del fútbol europeo, extremos físicas, rápidas y con capacidad para decidir partidos en espacios abiertos. Lippenok encarna perfectamente esa evolución. Su potencia, velocidad y capacidad para romper líneas convierten a la neerlandesa en una atacante diferente al perfil tradicional que ha predominado históricamente en la cantera azulgrana. El hecho de haber destacado con las categorías inferiores de Países Bajos y haber competido ya al máximo nivel en su país refuerza la sensación de que el Barça ha detectado una oportunidad de mercado antes de que su valor se dispare. Por otro lado, Nicoline Nielsen aporta una característica que los grandes clubes valoran cada vez más, la versatilidad. Su capacidad para actuar en ambos costados, atacar espacios, conducir a gran velocidad y ganar duelos individuales la convierte en una futbolista con un margen de crecimiento enorme. A sus 16 años, todavía está lejos de su versión definitiva, pero precisamente por eso resulta tan atractiva para un club especializado en desarrollar talento joven. La coincidencia entre ambos fichajes no parece casual. El Barça está buscando perfiles capaces de transformar partidos desde el desequilibrio individual, algo que puede convertirse en un factor diferencial en los próximos años. Pero esta estrategia también abre un debate inevitable. Apostar por promesas puede generar ilusión, aunque también implica asumir riesgos importantes cuando el objetivo sigue siendo ganar absolutamente todo. Pero esta estrategia también abre un debate inevitable. Apostar por promesas puede generar ilusión, aunque también implica asumir riesgos importantes cuando el objetivo sigue siendo ganar absolutamente todo. Existe una diferencia enorme entre detectar talento y convertir ese talento en futbolistas capaces de decidir títulos. Esa distancia es precisamente el desafío que afronta el Barça durante los próximos meses. Nadie discute el potencial de Julia Torres, Lippenok o Nicoline Nielsen. La verdadera incógnita es cuánto tiempo necesitarán para alcanzar el nivel competitivo que exige uno de los clubes más dominantes del fútbol mundial. El problema para el Barça es que el calendario no entiende de procesos. La exigencia seguirá siendo inmediata. La afición continuará esperando títulos, el vestuario seguirá compitiendo por la Champions League y cada resultado será analizado bajo la misma presión que existía cuando Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle formaban parte del proyecto. El margen para aprender mediante errores será extremadamente reducido. Por eso, la temporada 2026-27 podría convertirse en una de las más importantes de los últimos años. No porque el equipo haya dejado de ser favorito, sino porque por primera vez en mucho tiempo la institución parece estar gestionando una transición generacional de gran magnitud. El éxito ya no dependerá únicamente del talento individual, sino de la capacidad colectiva para absorber los cambios sin perder competitividad. Y es precisamente ahí donde aparece la pregunta que definirá el futuro inmediato del club. Porque más allá de los nombres propios, las estadísticas o las promesas del mercado, lo que realmente está en juego es la identidad deportiva de un Barça que ha decidido reinventarse mientras sigue obligado a ganar. Una decisión tan valiente como arriesgada que merece una reflexión mucho más profunda. Porque más allá de los nombres propios, las estadísticas o las promesas del mercado, lo que realmente está en juego es la identidad deportiva de un Barça que ha decidido reinventarse mientras sigue obligado a ganar. Durante años, el Barça femenino acostumbró al mundo a una realidad que parecía permanente, ganar mientras desarrollaba algunas de las mejores futbolistas del planeta. Sin embargo, todos los ciclos terminan evolucionando. Las salidas recientes han obligado al club a enfrentarse a una situación incómoda pero inevitable, demostrar que su fortaleza nunca dependió exclusivamente de nombres individuales, por extraordinarios que fueran. La dirección deportiva ha elegido un camino que pocos gigantes europeos se atreverían a recorrer en un momento tan delicado. En lugar de buscar soluciones rápidas para calmar la incertidumbre, ha decidido reforzar una filosofía que históricamente ha definido al club. La apuesta por Julia Torres, Lippenok y Nicoline Nielsen no busca generar impacto mediático inmediato. Busca construir las bases competitivas de los próximos 5 o 10 años. Naturalmente, el éxito no está garantizado. Algunas promesas cumplen las expectativas y otras no. Esa es la realidad de cualquier proyecto basado en desarrollo.
Pero también es cierto que las grandes dinastías deportivas suelen construirse precisamente cuando una organización es capaz de pensar más allá de la siguiente temporada. Y esa parece ser la visión que está guiando cada movimiento del Barça durante este proceso de reconstrucción. Por eso, la gran pregunta no es si existe vida después de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle. La verdadera cuestión es si el Barça será capaz de crear una nueva generación que inspire al fútbol femenino de la misma manera que lo hicieron sus leyendas recientes. Los primeros pasos ya están dados. Ahora comienza la parte más difícil, transformar el potencial en realidad y demostrar que el futuro del Barça puede ser tan brillante como su pasado. ¿Crees que el Barça está construyendo a sus próximas estrellas o consideras que está asumiendo demasiado riesgo al apostar por jugadoras tan jóvenes? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque aquí analizamos el fútbol femenino con contexto, profundidad y una mirada diferente a la de los grandes medios.